Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar sobre reglamento de etiquetado para productos cosméticos. Hoy nos acompaña Mauricio Jiménez y Lorena Rodríguez, ingenieros químicos y profesionales especializados de la Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica. Recuerden completar sus formularios de asistencia y de evaluación. Soy Mariana Pérez y le doy la bienvenida a Lorena Rodríguez. Adelante, Lorena, buenos días. Muchas gracias, Mariana. Buenos días para todos. Un cordial saludo. La Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica les da la bienvenida a una nueva sesión de capacitaciones webinar. En esta oportunidad nosotros hemos querido, realizar la presentación básicamente con respecto a las novedades del Reglamento Técnico de Etiquetado de la Resolución 2310 del 2022. Para esto, en primer lugar, es necesario tener un contexto normativo para el etiquetado de productos cosméticos, teniendo en cuenta una fecha muy importante, que es el 17 de diciembre del 2025. En esta fecha, pues ustedes saben, antes de la misma, nosotros implementábamos los requisitos de etiquetado, o estamos actualmente en implementación de requisitos de etiquetado bajo la decisión 516 del 2002. Y igualmente la decisión 857 de 2020, que es la que habla acerca del no requerimiento del Código de Notificación Sanitaria obligatoria en el etiquetado. Posterior a esta fecha, y gracias a lo indicado en la decisión 833 en su artículo 20, que indica que va a empezar la implementación de un reglamento nuevo técnico andino de etiquetado, pues se emitió la resolución 2310 del 2022. Esta resolución 2310, como ustedes bien lo sabrán, mediante resolución 2458, se prorroga la entrada en vigencia de la misma, teniendo como punto de partida la fecha 17 de diciembre del 2025. Para esto, y pues de acuerdo a otras actualizaciones que van a hacer los países miembros con respecto al reglamento de etiquetado, a petición de la industria y para facilitación del comercio, pues se emite la decisión 944 del 2025, que la vamos a ver más adelante. Entonces, partimos de que hay una prórroga del reglamento técnico de etiquetado, que es la resolución 2458 del 16 de diciembre de 2024. Esta resolución ustedes la pueden consultar en la página web del INVI. Para realizar estas modificaciones que se van a presentar posteriormente al reglamento técnico de etiquetado, es decisivo realizar una actualización a la decisión 833. Y es así como esta decisión 944 modifica o actualiza el artículo 9 de la 833, eliminando la referencia de la traducción al castellano de toda la información, tanto técnica como general y legal, sin perjuicio de que las autoridades pues mantengan esa facultad de solicitar la traducción en algunos aspectos que consideren necesarios. Por ejemplo, de pronto en idiomas no entendibles como el asiático. ¿Qué pasa con aquellos requisitos que se encuentran tanto para solicitud de la notificación sanitaria obligatoria como requisitos de etiquetado, como son la denominación genérica, la etiqueta y las instrucciones de uso? Esta decisión 944 dice que estos se regirán con respecto al idioma en cuanto al reglamento técnico de etiquetado, el nuevo reglamento técnico de etiquetado que se empezará a implementar el 17 de diciembre de este año.
Una de las novedades a las que nos vamos a referir en este reglamento es que ya hay una aparición de unas definiciones muy importantes para la comprensión de la normativa. Entonces tenemos, por ejemplo, la definición de qué es un envase primario. El envase primario es todo recipiente que está en contacto con el producto. Y el envase secundario es toda esta caja, estuche, termoencogible que va a proteger ese envase primario hasta su final comercialización. La etiqueta o rotulado es toda expresión, marca, signo, imagen, descripción, digamos, gráfica del producto que contiene los requisitos mínimos de etiquetado que está firmemente adherido al envase o al empaque. El prospecto es aquella información, aquel texto impreso que generalmente que contiene las indicaciones, las precauciones de uso y generalmente se encuentra contenido en el empaque o pegado también al envase primario. Un proyecto de arte o etiqueta, como ustedes ya lo sabrán, es aquel diseño preliminar del texto que va a identificar el producto en el mercado, pero que contiene los requisitos mínimos del presente reglamento técnico. El titular de la notificación sanitaria obligatoria, siguiendo con las definiciones, es aquella persona, natural o jurídica, que notifica, modifica, renueva o reconoce un código de notificación sanitaria obligatoria y que debe tener domicilio en el país de notificación o de reconocimiento. El país de origen. El país de origen es aquel país de fabricación, elaboración o manufactura del producto. No estamos hablando del origen de la notificación sanitaria obligatoria. Y la etiqueta de origen, pues lógicamente será la etiqueta que provenga de ese país de origen y que muchas veces esa etiqueta viene en otro idioma diferente al castellano. El importador paralelo es toda aquella persona natural o jurídica que se acoge a la notificación sanitaria obligatoria, cualquier notificación sanitaria que se encuentre vigente, pero debemos tener en cuenta que tiene las mismas obligaciones e implicaciones legales que el titular de la notificación sanitaria obligatoria. ¿Y qué es un nuevo término? La etiqueta complementaria o sticker. Es el medio por el cual se incluye dentro de ese envase la información complementaria que algunas veces se encuentra en otro idioma proveniente de la etiqueta de origen. Es así como otra novedad muy importante en este reglamento técnico es la denominación genérica. La denominación genérica identifica el producto en el mercado. Viene dentro de otros requisitos como el nombre del producto, el grupo cosmético, la marca comercial del producto. Más adelante vamos a ver las diferencias entre estos, pero se indica que esta denominación genérica, su función principal es permitir la función del producto, permite la identificación con respecto a esa función del producto que es tan necesaria para el usuario e inclusive también para la autoridad sanitaria. Y por eso debe encontrarse en idioma español para un masivo conocimiento. El nombre del producto entonces identifica comercialmente al producto. No siempre indica la función del mismo y puede encontrarse, por lo tanto, en otro idioma diferente al castellano. La marca comercial del producto es un signo distintivo de esa empresa o del producto. Cuenta con un registro marcario, no identifica la función del producto y pues lógicamente también puede estar en otro idioma. La denominación genérica identifica funcionalmente al producto, por lo tanto debe ser clara, debe tener un entendimiento común para que cualquier consumidor identifique la función de ese producto que está comprando. A la fecha, esta lógicamente debe encontrarse en idioma castellano
Y digo que a la fecha porque se ha dado un intervalo de tiempo de entrada en vigencia porque los países miembros están mirando de pronto algunas actualizaciones que se podrían realizar al respecto. Y es así como tenemos dos ejemplos. Tenemos un producto que se llama Royal Waterfall Refreshing Mouthwash Mercy Care. La marca es Mercy Care. Como ustedes ven, la marca aquí se incluye en el nombre del producto, puede o no estar incluida. En este caso, se incluye en el nombre del producto. Pero yo como consumidor, que no manejo de pronto el inglés, no entiendo a qué se refiere el producto. Y muchas veces las indicaciones y las precauciones, al no ser un producto de alto riesgo, pues se encuentran en otro idioma. Entonces es esencial que en la etiqueta del producto, de acuerdo a este reglamento técnico de etiquetado, se incluya la denominación genérica como enjuague bucal. Y otro ejemplo, entonces tenemos antimicrobial gel free now. Ese es el nombre del producto. La marca es Monte del Pinar. La marca puede también encontrarse en español. Como ustedes ven en este ejemplo, la marca no hace parte del nombre del producto y también sería procedente. Pero como ni el nombre ni la marca me dan una identificación de cuál es la función del producto, yo como titular tengo la obligación de incluirla en el etiquetado, ya sea con un sticker o desde la etiqueta original, la denominación genérica, gel antibacterial. Pero también hay otros casos en el mercado donde el nombre del producto incluye la denominación genérica como desodorante y antitranspirante. Puede o no puede tener marca, pero como usuario ya me indica cuál es la función del producto. Y en este caso, pues no es necesario acondicionar el etiquetado. Como segunda novedad tenemos las condiciones que ya se presentan de forma clara en este reglamento técnico de etiquetado para el nombre del producto, la marca, la denominación genérica y el grupo cosmético. Estos todos deben estar acorde con la naturaleza y características del producto. No deben contradecir la función del mismo y no deben inducir a engaño con otro tipo de productos. Hemos querido traer algunos ejemplos de los que no se permiten ni como nombre, ni como denominación genérica, ni como grupo cosmético, ni tampoco como marca. Y esto es antimicótico, artridol, relajante muscular o sanador. Estoy desbordando con estos la definición del producto cosmético. La segunda novedad, para que ustedes lo tengan en cuenta, es la forma de aparición de la lista de ingredientes. Por ejemplo, para envases grandes o medianos, donde yo sí podría incluir toda la información para el usuario. Entonces, la lista de ingredientes primero debe encontrarse en nomenclatura INSI. En segundo lugar, debe estar precedida de la palabra ingredientes. Recuerden esto, que a hoy es un requisito, que se encuentre la palabra ingredientes. Y posteriormente, yo coloco la lista de ingredientes en orden decreciente de importancia ponderal al producto cosmético. ¿Y qué pasa con aquellos ingredientes menores al 1%? Esos ingredientes se pueden colocar en desorden. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con aquellos envases de volumen pequeño? Por ejemplo, unas sombras, unos labiales, donde yo no puedo incluir toda la información. Entonces, por lo menos los ingredientes que incluya deben estar en nomenclatura INSI. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Pues los que impliquen un riesgo sanitario, que en este caso van a ser los que tengan alguna restricción, alguna condición de uso especial que lo indiquen los listados internacionales. Como cuarta novedad, y es una novedad más pensando para los titulares y fabricantes, para facilitar esa comercialización entre las partes, es que ya se habla de unos lineamientos de uso de stickers y etiquetas complementarias, que no todos los países lo utilizaban y que ya tenemos una norma con unos lineamientos claros para la utilización de los mismos. Entonces, ante todo,
pues en caso de que la información requerida en cuanto a precauciones e indicaciones de uso exceda el tamaño del envase, pues se le da la oportunidad al usuario de incluir un prospecto, que es aquel texto impreso dentro del empaque. O un sticker o etiqueta complementaria también lo puede incluir. Se permitirá el uso o etiqueta complementaria para presentar o aclarar información de etiquetado de todos los ítems de estos requisitos, excepto el literal I, el número de lote. Este no puede encontrarse en una etiqueta complementaria o un sticker, porque hace parte de la información sanitaria específica y fundamental para la trazabilidad del producto, inclusive desde su etiqueta de origen tendría que estar. Esta etiqueta complementaria o sticker debe ir firmemente adherida al envase, debe poseer caracteres indelebles y legibles y deben ser acordes a la naturaleza del producto. Ahora, en cualquiera de los casos, tenga muy presente que debe presentar la etiqueta de origen junto con el sticker e indicar el lugar donde se colocará esa mencionada etiqueta complementaria o sticker, priorizando el uso de espacios libres o en blanco. ¿Qué quiere decir priorizando el uso de estos espacios? Pues lógicamente tratar de no propender de no ocultar ninguna información sensible, pero si yo ya la tengo que ocultar, tendría que indicarle a la autoridad sanitaria específicamente qué voy a ocultar, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que es una información complementaria, no para corregir la información. Esta etiqueta complementaria o sticker no puede ocultar de ninguna manera el nombre del producto, porque es el que nos va a dar trazabilidad para posibles alertas sanitarias. El importador, que se acoge a la notificación sanitaria obligatoria, que ustedes ya lo conocen, que es el importador paralelo, podrá utilizar esta etiqueta complementaria para consignar sus datos de razón social y domicilio de comercialización. Lo puede hacer mediante un sticker, ya que pues muy seguramente de pronto la etiqueta de origen no tenga estos datos de comercialización. Ahora, recuerden que para el uso de estas etiquetas siempre tendrá que llegar la etiqueta con el complemento, con la etiqueta complementaria o sticker, puesto que en conjunto hacen parte del etiquetado o rotulado del producto. Si la inclusión de esta etiqueta complementaria o sticker se realiza en un establecimiento que se encuentre dentro de la subregión, pues este tendrá que contar con capacidad de producción como acondicionamiento de productos cosméticos. No se permitirá el uso de etiqueta complementaria o sticker para corregir información presentada en la etiqueta, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta para no tener reprocesos en la información. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar acerca del reglamento técnico de etiquetado. Esperemos que haya sido de su agrado y de su importancia informativa. Muchas gracias, Lorena. Desde nuestro chat del Facebook Live tenemos algunas preguntas del público. Te voy a hacer una. Si la denominación genérica ya hace parte del nombre del producto, ¿debo incluirla de nuevo en el etiquetado de forma individual? Gracias por la pregunta, Mariana. No es necesario incluir de nuevo una denominación genérica, puesto que esto hace parte de uno de los casos que indicábamos, donde en el nombre del producto ya se incluye la denominación genérica. Luego va a ser de masivo entendimiento tanto para la autoridad sanitaria como para el usuario consumidor. Entonces no es necesario ni acondicionar el producto ni incluir la denominación genérica de forma individual. Muchas gracias, Lorena. Con mucho gusto. Le damos la bienvenida a nuestro siguiente expositor, Mauricio Jiménez. Bienvenido, Mauricio, buenos días. Bueno, muchas gracias, Mariana. Mi nombre es Mauricio Jiménez, ingeniero químico especializado en ciencia y tecnología en cosméticos.
y voy a continuar, como decía mi compañera Lorena, con esta presentación sobre las novedades del reglamento técnico de etiqueta. Bueno, continuando con estas novedades, lo primero que hay que destacar acá es que el reglamento de etiquetado nos habla de las modificaciones en diseños de temporada. ¿A qué se refiere con estos diseños de temporada? Los diseños de temporada son lo que vemos constantemente en los cosméticos cuando se acerca una fecha especial, como por ejemplo Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, que son fechas en las que los etiquetados de los productos muchas veces empiezan a tener logos, imágenes adicionales relacionadas con estas fechas especiales. Entonces, ¿qué nos dice de importante acá el reglamento técnico? Que estos diseños en temporada para los productos cosméticos no es necesario notificarlos como un cambio ante la autoridad sanitaria. Siempre y cuando se hace la advertencia acá, la información general del producto, básica y la relevante sanitariamente, continúen siendo la misma. Yo no podría decir que es diseño de temporada, decir que durante el periodo de las fechas de la madre, mi producto va a tener un ingrediente adicional que, además de suavizar la piel, también la protege del sol, porque esto implicaría en verdad un cambio en el propósito del producto que no tenía antes. Entonces, este tipo de cambios sí no se pueden hacer. Simplemente los cambios relacionados a esta fecha, como decir, para la piel de tu mamá, para que pases las fechas de Navidad con tu familia, etc. Bueno, ¿qué más tenemos acá en cuanto a la comercialización de los productos cosméticos? Vemos también que se puede adicionar información que no sea la que está describiendo acá el reglamento de etiquetado y que es requisito mínimo para la comercialización. Se puede tener otra información adicional siempre y cuando esta información adicional no vaya en contravía de las disposiciones de la normativa andina sobre cosméticos. Es decir, si por ejemplo yo incluyo, aparte de los requisitos que me da el reglamento etiquetado, otra información como bondades del producto, puedo incluir bondades siempre y cuando estas bondades no induzcan a confusión o sean engañosas en cuanto a la realidad del producto. Esto en cumplimiento de la normativa andina. También hay información adicional como información de comercializadores en otros países, teléfonos de contacto o correos de contacto, información comercial como promociones, etcétera, que pueden ir adicional acá en este reglamento de etiquetado. Otra cosa importante es que nos dice el reglamento es que la etiqueta que esté en el comercio, en el mercado, debe corresponder a la que está notificada ante la autoridad sanitaria. Entonces, en todo momento, tener en cuenta esto. Si por casualidad hemos notificado una etiqueta que actualmente ya no corresponde en la información que tiene a aquella que está en el mercado, deberíamos entonces notificar ante la autoridad sanitaria una modificación actualizando dicha información para que lo que hay en el expediente corresponda con lo que encontremos en el mercado. Bueno, en cuanto a las imágenes, textos, logos, etcétera, es importante que el reglamento nos aclara
que ninguna de estas informaciones deben atribuir propiedades terapéuticas ni dar informaciones en salud que induzcan a error o a confusión al consumidor con otra categoría de productos. Es decir, si tengo alguna proclama, ya sea en texto o en imagen, porque recordemos que las imágenes también nos hablan mucho del producto, debemos verificar que siempre esté en el contexto de las funciones cosméticas, no darle propiedades como por ejemplo desinfectante, antimicótico, antiviral, analgésico, o para enfermedades como el COVID-19, la dermatitis atópica, el acné, porque allí estaríamos atribuyendo propiedades terapéuticas al cosmético y esto no es posible, no está permitido de acuerdo a la normativa andina. También cualquier alusión, por ejemplo, a músculos, huesos, articulaciones, fosas nasales, tejido adiposo, en general partes del cuerpo que no se refieren a las partes más externas de la piel o de las mucosas orales o de las partes íntimas externas, entonces nos estaríamos refiriendo a otro tipo de productos. Entonces, como lo digo, desde la información textual hasta las imágenes deben estar cumpliendo. En cuanto a las bondades que atribuimos al producto, nos da la claridad de la norma que si estas bondades llegan a ser bondades de incidencia en salud o cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud, deben estar justificadas y soportadas con estudios técnicos, experimentales y científicos. Y esos estudios deben estar notificados acá ante la autoridad sanitaria en el expediente del producto. Es así como propiedades como antibacterial, como elimina el 99.9% de las bacterias, clínicamente comprobado, dermatológicamente comprobado, para pieles sensibles, para pieles de niños, por ejemplo, o propiedades especiales como protección solar, factores de protección solar, protección UVA, UVB, resistencia al agua, repelentes de insectos, también deberían estar soportadas y este estudio de soporte debe ser notificado ante la autoridad sanitaria. Bueno, en cuanto al código de NSO, vemos que la norma lo tiene como uno de los ítems que debería estar en el etiquetado del producto. Sin embargo, el numeral 5.5 del reglamento de etiquetado nos da una claridad, y es que cualquier autoridad de cualquiera de los 4 países de la Comunidad Andina podría tomar la decisión de prescindir de la exigencia de este código de NSO en el etiquetado del producto cosmético, siempre y cuando lo notifique ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. Acá es importante retomar que bajo la decisión 857, cuando estábamos en el régimen anterior de etiquetado, se tenía una disposición similar, y al día de hoy y desde el 5 de marzo de 2021, Colombia había expresado que no iba a exigir o no iba a ser obligatorio este cumplimiento del requisito del código de NSA en etiquetado. Entonces, al día de hoy no se está exigiendo este código. Sin embargo, una vez entre en vigencia este nuevo reglamento de etiquetado el 17 de diciembre de este año, de 2025, se debe refrendar por parte de los Ministerios de Salud y Comercio de Colombia si se va a continuar con esta política de no exigencia al código de NSO. Si desde Colombia no se hiciera la refrendación de esto, entonces a partir de este 17 de diciembre
se haría exigible el código de NSO. Entonces, en este escenario, les recomendamos estar pendientes de la página del INVIMA para que se informen si el 17 de diciembre Colombia refrenda su política de no exigencia del código o si definitivamente se vuelve un requisito exigible en el etiquetado. En cuanto a la traducción de la información en el etiquetado, esto ocurre generalmente para productos importados que vienen, como lo decía mi compañera Lorena, en otros idiomas. Entonces, el reglamento de etiquetado es muy claro en decirnos que hay una información mínima que sí requiere de traducción al español. Como está actualmente, nos dice que requiere de traducción al castellano la denominación genérica del producto, las precauciones relacionadas al producto y que vengan por ingredientes que contiene el producto, las instrucciones de uso, las condiciones de almacenamiento y las advertencias o precauciones que el titular o el dueño del producto hayan definido para el mismo. Asimismo, en productos cuyo tamaño sea muy pequeño, se requiere de la traducción como mínimo de la denominación genérica. En cuanto a la vida útil del producto cosmético, recordemos que todos los productos en su etapa de diseño o son sometidos a estudios de estabilidad con el fin de verificar cuál es el periodo de vida útil, es decir, cuál es el periodo en el que el producto puede garantizarnos que mantiene unas especificaciones de calidad y técnicas y sigue cumpliendo con las características para las que fue fabricada. En este sentido, el reglamento de etiquetado nos recuerda en el numeral 5.7 que todos los productos cosméticos deben contar con estos estudios de estabilidad. Sin embargo, no es necesario que estos estudios de estabilidad se aporten dentro del trámite de la NSO o en el expediente del producto, sino que deben mantenerse en custodia del titular de la NSO y de su fabricante a la espera de que si la autoridad sanitaria llegara a requerir información sobre esos estudios de estabilidad o a requerir esos estudios de estabilidad como tal al titular o al fabricante, ellos lo aporten. Pero entonces deben tenerlo en su custodia y no es necesario presentarlos durante el trámite de la notificación sanitaria. Cuando estos estudios de estabilidad tengan como resultado que la vida útil del producto cosmético es menor a 24 meses, entonces hay una obligación adicional desde la norma y es que se reporte en el etiquetado del producto cosmético la fecha de vencimiento del producto, teniendo en cuenta esa vida útil que se determinó en los estudios de estabilidad. Ahora bien, si el estudio de estabilidad da una vida útil mayor a 24 meses, entonces ya no habrá obligatoriedad de reportar la fecha de vencimiento en el envase o empaque del producto. Esto será decisión o potestad del titular de mirar si decide ponerla o no. Eso sí, se advierte que en cualquiera de los casos, si se pone una fecha de vencimiento de la etiqueta, ya sea por decisión del titular, si la vida útil es mayor a 24 meses, o por obligación, si es igual o menor a 24 meses, todas estas fechas de vencimiento deben ser coherentes con la vida útil que se determinó en los estudios de estabilidad. Bueno, acá queremos resumir y traemos con ejemplos de etiquetado los requisitos generales que deberían aparecer en nuestros productos cosméticos de acuerdo
a esta resolución 2310. Entonces, en este primer ejemplo tenemos la etiqueta de un jabón facial en la que vemos que tiene los requisitos de el nombre del producto, que en este caso es jabón facial Eternity. Tiene la denominación genérica, que como lo veíamos con mi compañera Lorena, hace alusión a la funcionalidad del producto. En este caso es jabón facial, y acá vemos un ejemplo de que la denominación genérica puede estar contenida dentro del producto, dentro del nombre mismo del producto. La marca comercial, Millennial Skin, el grupo cosmético, Rosas y Jazmines. Vemos que también nos proporcionan la fecha de vencimiento. Esto quiere decir que para este producto muy seguramente la vida útil fue igual o menor a 24 meses y por eso la están trayendo acá en el etiquetado. Las instrucciones de uso del producto, que deben ser claras, las advertencias y precauciones. En este caso vemos que estas advertencias y precauciones están relacionadas a lo que nos indica el literal O del numeral 5.1 del reglamento, y es que están referidas por los ingredientes que contiene el producto y las condiciones que establecen los listados internacionales para estos ingredientes. Es decir, si se contiene algún ingrediente específico que requiera una advertencia, esa se trae al etiquetado, y en este caso son esas las advertencias que trae. La lista de ingredientes, que de acuerdo a lo que nos exponían anteriormente, viene en orden del porcentaje que ocupa cada uno de esos ingredientes en el producto. Es decir, que acá en este caso el agua sería el componente mayoritario, y así va descendiendo el orden de los ingredientes en porcentaje. Y tenemos un puede contener, que se refiere a los colorantes y ingredientes asociados a las fragancias que están en los grupos cosméticos. El contenido nominal en mililitros en el caso, el país de origen, que es Colombia, el código el número de notificación. En este caso se muestra, pero como les decía hace un momento, actualmente Colombia no lo está exigiendo, y desde el 17 de diciembre tocaría verificar lo que informe la autoridad de si se sigue manteniendo esta política o no. El número de lote también está acá especificado, y la razón social del responsable de este producto acá en Colombia, del titular o importador para el uso. Una segunda etiqueta, hemos querido dar varios ejemplos porque queremos resaltar algunos cambios que se pueden dar en algunos de los sitios. Entonces, acá vemos que igualmente nos da el nombre del producto y la denominación genérica. Sin embargo, a diferencia del ejemplo anterior, en este caso la denominación genérica no está contenida dentro del nombre del producto, sino es diferente, y igual en la etiqueta deben aparecer, entonces en este caso ambos. Está la marca comercial, está el grupo cosmético para este producto, nos muestra la lista de ingredientes igual en orden descendente, nos muestra el contenido nominal en gramos en este caso, el código de la NSO lo vemos que allí aparece en un sticker. Vemos que acá en este ejemplo se hace uso de un sticker o etiqueta complementaria en la que nos aportan esta información del código de NSO y también la referida al nombre o razón social del titular o responsable de esta NSO. En cuanto a las instrucciones de uso también aparecen, y vemos que aparecen acá dos tipos de precauciones o advertencias a las que nos hace alusión la norma. La primera va referida a las advertencias y precauciones que define el fabricante o el dueño del producto o el titular por las condiciones mismas del producto, y que cree que es importante resaltar.
Y en el segundo bloque están las advertencias y restricciones y precauciones que están asociadas a la presencia de algún ingrediente que, de acuerdo a los listados internacionales, debe presentar estas precauciones. También nos habla del país de origen y el número del lote del producto. Aquí vemos que también aparece información adicional que no es de requisito de norma, pero que puede aparecer, como por ejemplo las bondades del producto. Vemos el nombre o razón social del fabricante, que no es obligatorio. Lo obligatorio es la razón social del responsable del producto acá en Colombia. Pero en este caso quisieron dar también la razón social del fabricante, y vemos este símbolo que nos da la información sobre el plazo después de la apertura del producto, es decir, después de que se abre podría durar 12 meses. Acá es importante resaltar que es diferente la fecha de vencimiento y el plazo de apertura. La fecha de vencimiento nos dice hasta cuándo el producto puede mantenerse siempre y cuando esté en las condiciones en que se va a comercializar, es decir, en el envase cerrado. Ya esta información del plazo después de abierta es una vez abro el envase del producto, entonces cuánto tiempo podría durar garantizándome unas mismas condiciones. Y un tercer ejemplo es para un producto cosmético cuyo empaque es de tamaño muy pequeño. Entonces vemos que acá aparece el nombre del producto. Lo que nos exige como mínimo la norma sería el nombre del producto, su denominación genérica. Acá vemos un ejemplo también de que la denominación genérica venía en inglés, el Shadow, la traducimos al español por exigencia normativa, sería una sombra para ojos. Vemos que viene la razón social del titular o importador paralelo, es decir, del responsable del producto. Viene en un sticker en este caso, y allí nos indica dónde irá ubicado este sticker. Viene también el código de notificación del producto, el número del lote, y en cuanto el contenido nominal también. Y en cuanto a los ingredientes, vemos que solo están especificados aquellos que implican riesgo sanitario. Por ser un envase pequeño no es obligatorio que vengan todos los ingredientes, sino simplemente los que impliquen riesgo sanitario. Entonces, estos serían los requisitos mínimos en un envase pequeño. Vemos también en el ejemplo que en este caso el titular quiso también dar una información adicional que consideraba importante, y como su envase es pequeño, lo hizo mediante el uso de un prospecto. Entonces allí que decidió incluir, porque considera que es importante que el usuario lo sepa, las instrucciones de uso de su producto, las advertencias, y de nuevo la formulación, solo que remitiendo en este caso sí la lista completa de ingredientes. Todos estos requisitos no son obligatorios en envases pequeños, sin embargo en este caso el titular los quiso incluir en un prospecto. Bueno, en cuanto al agotamiento de etiquetas, también es importante tener en cuenta qué es y si es posible. Entonces, según la normatividad andina, la decisión 783 de 2013, sí es posible hacer un agotamiento de existencias. Sin embargo, nos remite mucho a cuándo es posible este agotamiento. El agotamiento de existencias se refiere a agotar existencias de producto, etiquetas, envases, rótulos o prospectos en forma individual o conjunta que estén en cualquier instalación, ya sea del fabricante, del almacenador, del distribuidor, del comercializador. Entonces, estas existencias
pueden agotarse, sí, y en el caso de etiquetado también aplica. Sin embargo, debemos tener en cuenta, y ahorita lo veremos, que dependiendo de cuándo entre en vigencia el reglamento de etiquetado, podemos mirar a partir de cuándo estaría un cierto agotamiento de existencia. ¿Cómo se hace el agotamiento de existencias? Mediante el formulario de modificación que nos da la norma mediante el formato NSO 001. Allí en el mismo capítulo 5, donde se informan las modificaciones o actualizaciones de información de un producto cosmético, allí mismo se debe indicar si para esa modificación aplica o se desea aplicar al agotamiento de existencias permitido por la decisión 783. El plazo que concede la norma para agotar estas existencias es de 12 meses contados a partir de la fecha en que haya sido notificada la modificación. Siempre y cuando, hay que tener en cuenta, está permitido el agotamiento siempre y cuando esté bien diligenciado en el formulario de solicitud, haya cumplimiento normativo, es decir, las modificaciones que se reporten no impliquen un incumplimiento normativo, no haya, por ejemplo, información que de acuerdo a la normativa indígena no deba ir o contravenga la normativa indígena. Listo. Este agotamiento de existencias también puede tener eventualmente una prórroga, es decir, si en esos 12 meses que se otorgan inicialmente de agotamiento, la empresa ve que va a cumplirse el 12º mes y aún tiene existencias de su producto en los establecimientos, entonces puede optar por pedir una prórroga, que sería una única prórroga por 12 meses más, y la cual debe solicitarse ante la autoridad sanitaria por correspondencia. Se debe solicitar antes de que se cumplan los primeros 12 meses y, como les decía, se otorga por una única vez. Bueno, en cuanto a las disposiciones finales y transitorias de este reglamento, que nos explica, nos dice que todo producto cosmético deberá cumplir con el reglamento de etiquetado, que, como les decía mi compañera, entra en vigencia el 17 de diciembre de este año, de 2025. Sin embargo, allí hay una parte transitoria, sobre todo con las NSO que hayan sido emitidas antes de que entrara en vigencia el reglamento. Entonces, ¿qué nos explica? Nos dice que si hay NSOs que fueron notificadas antes del 17 de diciembre de este año, como actualmente fueron notificadas bajo el régimen en el que el etiquetado está por la decisión 516, el capítulo 3, estos productos podrían continuar en el mercado cumpliendo con estos requisitos de la 516, siempre y cuando no se presenten trámites de modificación, renovación o reconocimiento. Si se presenta alguno de estos trámites ante la autoridad sanitaria, obligatoriamente estas NSO que estaban antes de la entrada en vigencia del reglamento van a tener que actualizar su etiquetado y cumplir con los requisitos del reglamento técnico de etiquetado de la resolución 2310. Ahora bien, si para códigos que se expidan de NSO que se expidan o reconocimientos también o renovaciones que se expidan después de la entrada en vigencia de este reglamento, es decir, después del 17 de diciembre, sí, para ellos es claro que es obligatorio que deben cumplir desde ese momento con las disposiciones de etiquetado que nos da el reglamento técnico. Otra cosa importante decir es que si una NSO que fue emitida antes de la entrada en vigencia del reglamento técnico de etiquetado
continúa sin que se haya hecho ningún trámite y por lo tanto cumple con los requisitos de la antigua 516 y no del etiquetado, pero va a presentar la renovación o el reconocimiento. La única forma de ajustar el etiquetado a las nuevas condiciones del reglamento técnico andino va a ser mediante una modificación, y esta debe presentarse previo a esos trámites de renovación o de reconocimiento. Bueno, una segunda disposición nos habla de que el reglamento técnico puede ser actualizado como cualquier reglamento técnico, en cualquier caso, cada 5 años. Es decir, cada 5 años desde que se expide este reglamento, las autoridades se reunirán, verificarán si hay alguna condición que haya cambiado respecto a cuando se expidió el reglamento, que sea necesario o agregar o eliminar o modificar en el reglamento. La disposición tercera es de nuevo la disposición que nos habla de que un país, cualquier país de la Comunidad Andina, puede prescindir de exigir el código de NCO. Sin embargo, deberá notificar a la Secretaría General que va a hacer esa política. Entonces, desde el 17 de diciembre de este año, cuando entre en vigencia el reglamento, se deberá definir por parte del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Salud si Colombia hace uso de esta disposición y continúa con la no exigencia del código de NCO, o si decide cambiar esto y a partir de ese momento sea exigible para el etiquetado. Y la disposición cuarta nos habla de que todas las condiciones para usar un sticker o etiqueta complementaria se pueden, digamos, aplicar aún en este momento, antes de que entre en vigencia el reglamento de etiquetado. Esto lo establece el reglamento de etiquetado. ¿Por qué? Porque bajo la normativa que hay en este momento, que es la decisión 516, no se contemplaba para nada el uso de sticker o etiqueta complementaria. Sin embargo, teniendo en cuenta las autoridades de los 4 países que el uso de estos stickers o etiquetas complementarias es muy importante y al día de hoy se ve en el mercado, entonces decidieron incluir esta disposición con el fin de que se pueda hacer uso de stickers y etiquetas complementarias aún antes de la entrada en vigencia de este reglamento técnico, siempre y cuando se respeten las condiciones que se decían en este reglamento técnico. Y ello lo expresó el INVIMA en su momento mediante una circular en la que informaba a los ciudadanos que podían hacer uso de stickers o etiquetas complementarias respetando con estas condiciones. Bueno, hasta acá entonces terminamos con esta presentación sobre el reglamento técnico de etiquetado y sus novedades. Muchas gracias, Mauricio, por tu participación. Tenemos también una pregunta del público que dice: si realizo un cambio en marzo del año 2026 para ajustarme al reglamento técnico de etiquetado, ¿puedo solicitar agotamiento de existencias? Gracias, Miguel. Sí, en cuanto a esta consulta, tal y como lo veíamos hace unos momentos hablando de los agotamientos de existencia, los agotamientos de existencia los podemos notificar. En este caso, vemos que la fecha de marzo de 2026 es posterior a la entrada en vigencia del reglamento técnico, entonces puede aplicar al agotamiento de existencias siempre y cuando en la modificación se haya actualizado el etiquetado completamente al cumplimiento de los requisitos del reglamento técnico de etiquetado. Porque lo decíamos, en la norma dice que
después de la entrada en vigencia de este reglamento, si se presentan trámites de modificación, renovación o reconocimiento, el titular deberá cumplir con todos los requisitos de etiquetado. Entonces, se debe reportar este cambio y en la etiqueta nueva que se reporte en este cambio, debe observarse el completo cumplimiento de todas las condiciones del reglamento técnico de etiquetado de la resolución 2310 y asimismo podrá agotar existencias de productos que tuviera hasta ese momento en las instalaciones del fabricante o del comercializador, y este agotamiento puede darse a partir de esa fecha hasta 12 meses después. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Muchas gracias, Mariana, y de parte de mi compañera Lorena, de parte mía, agradecemos esta oportunidad de brindar educación sanitaria a nuestra comunidad y esperamos que estén pendientes de este tema y de otros más que vienen en webinars al futuro. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos ustedes por participar durante este webinar. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @INVIMA-Colombia y a través de nuestra página web como www.invima.gov.co. Hasta la próxima.